Alerta máxima, cuerpos de seguridad atentos tras ser atacados con explosivos. Piden explicaciones. Desde Polimiranda se preguntan cómo es que delincuentes poseen armas de guerra. Regreso cercano. Presidente Maduro dice que en cualquier momento embajadores de Venezuela y Guyana retoman funciones. Denuncian crisis humanitaria. Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice tener información preocupante sobre situación en la frontera. Suspendido por ahora. Revocan impuesto de más de 5.000 bolívares para salir del país por Maiquetía. Cara a cara, Obama y Castro tocaron en la ONU necesidad del fin del embargo a Cuba. Puro poder, Wilson Ramos llegó a 15 jonrones. Tributo al Papa, trío famoso de artistas se lució en la fiesta de la familia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Hoy es martes, son las 6:59 de la mañana del día de hoy. Néstor. Así es, buenos días, bienvenidos. Hay que decir, Elianta, hoy es día de San Miguel Arcángel. Nuestro abrazo a todos los Miguel. Así San es. Rafael también y San Gabriel. Además que nos proteja. Amén. Amén, así es. Nosotros de inmediato iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela y lo hacemos desde los estados Zulia, Nueva Esparta y Trujillo. Con las exigencias de alumnos y docentes. Contactamos a esta hora a Fabiola Yaquinto desde Maracaibo. Adelante, Fabiola, buenos días. Buenos días. Estudiantes de la Universidad del Zulia hacen un llamado al gobierno nacional para que cumpla con la asignación de recursos de las universidades públicas del país. Manifestaron que respaldan el paro efectuado por los profesores para exigir un salario digno e hicieron un llamado al personal obrero de la universidad para que se sume a estas medidas. Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Gracias, buenos días. Amanecemos contándoles desde el estado Nueva Esparta que el sindicato de maestros hace un llamado al Ejecutivo Regional a discutir la convención colectiva que lleva paralizada más de 2 años. Representantes del gremio señalan que darán plazo a las autoridades a pronunciarse antes que finalice este año, pero alertó que en la medida que no se respeten los lapsos, irán incrementando las acciones de protesta. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, donde un grupo de docentes jubilados se apostó frente a la gobernación del estado para posteriormente designar una comisión que se reunió con representantes de recursos humanos del ente gubernamental. El fin, exigir se les cancele salarialmente las promesas realizadas por el gobierno nacional. Ellos afirman que en el estado son 3.000 los docentes afectados salarialmente por esta situación y están esperando respuestas en las próximas horas. De TV Trujillo, Rangira Briceño, para Noticiero Venevisión. Gracias, Rangira. Y nos vamos para el estado Guárico, donde reos de la Penitenciaría General de Venezuela niegan el acceso a las instalaciones a los trabajadores del penal. Ellos exigen mejoras en el servicio de salud. Eliezer Hernández nos amplía. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. Amanecemos desde las puertas de la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros, estado Guárico, donde los reclusos han decidido por segundo día mantener la huelga jurídica. Esta huelga consiste en no permitir el acceso a los trabajadores de este centro penitenciario como exigencia ante la falta de traslados y también atención médica que están solicitando dentro del penal. Señalaron que en caso de no tener una pronta respuesta podrían radicalizar sus acciones de protesta. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Nos vamos ahora al estado Vargas. Allí vamos a llevarles a ustedes información en materia eléctrica. Las autoridades realizan inspección a las instalaciones de la planta de Tacoa. Orlefranc Amaya nos tiene los detalles. Buenos días, Orlefranc. Buenos días. Buenos días. En el estado Vargas, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, supervisó las instalaciones de la planta de suministro eléctrica de Tacoa en Catialamar y sostuvo un encuentro con todos los trabajadores. Durante el encuentro, el ministro hizo entrega de kit de seguridad a todos los trabajadores, comprometiéndose a garantizar los beneficios que le otorga el gobierno nacional en materia de salud, alimentación y transporte. Motas Domínguez hizo un llamado a todos los trabajadores a no caer en provocaciones y estar alerta ante cualquier situación desestabilizadora. Orlefranc Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefranc. Y vamos ahora para el estado Aragua. Allí autoridades del Consejo Nacional Electoral realizan preparativos de cara a las próximas elecciones parlamentarias. Marjorie Arias se nos reporta. Buenos días, Marjorie.
Muy buenos días. Amanecemos en el estado de Aragua informándoles que la directora estatal del Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con directivos de la zona educativa, CEOFAN, Corpoelec y CanTV, sostuvieron la primera reunión preparatoria de cara a las elecciones parlamentarias para la instalación de los comités logísticos municipales que se encargarán del catastro y adecuación de los centros de votación que estarán dispuestos en las elecciones del 6 de diciembre. Para el próximo 18 de octubre, el ente comicial realizará un simulacro electoral en cumplimiento con el cronograma de este organismo. Desde Telearagua, Marjorie Arias, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marjorie. Nos trasladamos ahora a Carabobo, Yaracuya, del Tamacuro, donde la información más resaltante se produce en materia laboral. El contacto hasta ahora es con Randolfo Blanco desde Carabobo. Buenos días, Randolfo. Buenos días, acá en el estado Carabobo, más de 250 trabajadores de la planta Superenvases de Empresas Polar dejarán de devengar su salario tras cumplirse 60 días de paralizada la planta por falta de materia prima. Los representantes del sindicato explicaron que según la Ley Orgánica del Trabajo, tras cumplirse este periodo, la empresa no está en la obligación de cancelarle a sus trabajadores el salario básico que le estaba dando, esperando que se reactivara la planta. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Trabajadores de la empresa Inlaca, planta Chivacoa, manifiestan su descontento debido a la paralización de 3 líneas de producción de jugo, lo que significa que podían quedar sin trabajo más de 44 padres de familia. Exigen al gobierno que les apruebe las divisas correspondientes para comprar la materia prima y así continuar con la producción. Reportó de Yaravisión Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo, donde los trabajadores de la Contraloría Municipal protestaron de forma pacífica, denunciando presuntas irregularidades ejercidas durante procedimientos legales. Por otro lado, manifiestan que han sido objeto de despidos injustificados, violentando el decreto presidencial de inamovilidad laboral. También exigen el pago de vacaciones vencidas y otros pasivos laborales. Los concejales de la Cámara Municipal se solidarizan con los trabajadores y exigen intervención de la Contraloría General de la República. Desde Tucupita TV, Ángel Marcano, para el Noticiero Venevisión. Gracias, Ángel Marcano. Y vamos ahora para Falcón y para el estado Nueva Esparta. La información que se genera es en materia de seguridad. Específicamente en Falcón, el AMPA continúa atacando las instituciones educativas de esa entidad. Y en Nueva Esparta, las autoridades presentaron un balance tras la realización de estos operativos. Frenmelis Hernández y Natalie Hernández se nos traen detalles. Buenos días. Buenos días. La información que le ofrecemos desde esta región es que el Centro de Educación Inicial Simoncito Carmen de Tobar fue víctima de robo por 5ª vez en lo que va del nuevo año escolar. Reymar Acosta, docente de esta institución, expresó que ya este centro educativo no posee nada, puesto que se han llevado de las aulas de clases y oficinas todos los aires acondicionados, ventiladores, impresoras y materiales didácticos. Además, indicó que no han suspendido actividades escolares y que están impartiendo clases en las áreas comunes por el fuerte calor que presenta esta entidad. Es por ello que exigen a las autoridades educativas y policiales el retorno de la vigilancia escolar para que no sigan suscitándose estos hechos. Desde el estado Falcón, desde Sol Televisión, Frenmelis Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado de Nueva Esparta, 6 asesinatos se registraron de la semana del 21 al 27 de septiembre. Información suministrada por el almirante Alicia Diticio, quien también informó que durante todo ese periodo se capturaron a 6 personas solicitadas por la justicia, se recuperaron 10 vehículos, 3 motocicletas y se incautaron 12 armas de fuego. Desde Isla TV, Natalie Rodríguez para Noticiero Venevisión. Gracias, Natalie. Y finalizamos nuestro recorrido informativo en Cojedes, donde se realizó la expropiación de minas de arena que producían materia prima para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Gregory Brusual nos informa. Buenos días. En Cojedes, los voceros presidenciales del Poder Popular ofrecieron un pronunciamiento en respaldo a la intervención de las 13 minas de arenas por parte de la Gobernación mediante el decreto 504-2015. Los voceros afirmaron que las empresas mineras intervenidas no estaban cumpliendo con la cuota de materiales requeridas para la Gran Misión Vivienda en esta entidad. Aseguraron que la expropiación por parte del Ejecutivo Regional garantiza los agregados para la construcción, mientras que las minas pasarán a convertirse en empresas de propiedad social. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión.
Muchísimas gracias, Gregory. Cambiamos de tema. En Táchira fue activada la alerta máxima ante los ataques registrados durante los últimos días, en los que han sido utilizados objetos explosivos contra organismos de seguridad. La información fue ofrecida por el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, Ramón Cabeza, quien resaltó que giró instrucciones precisas a los diferentes centros de coordinación policial, especialmente a los que se encuentran en el eje fronterizo de ese estado. Destacó que mantendrán reuniones con los efectivos encargados de las coordinaciones con el fin de puntualizar detalles para el despliegue del operativo. No descartó la posibilidad de que estas bandas no solo atenten contra la vida de funcionarios, sino también con la intención de hurtar las armas de los organismos de seguridad. Y en condición crítica pero estable se encuentra uno de los funcionarios de la policía de Baruta que resultó gravemente herido durante un ataque con granadas a un puesto de control el pasado fin de semana. Rafael Aníbal Camacho nos tiene detalles. El director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta, Manuel Tangir, precisó que el uniformado se encuentra en cuidados intensivos bajo estricta vigilancia médica, pero que se ha notado una leve mejoría en su condición. Se encuentra en un estado de coma inducido, pero que de alguna manera eso ayuda pues, a desinflamar y a mejorar su condición, según los criterios médicos que ahí se evaluaron. Aseguró que los otros 7 uniformados y los civiles que resultaron afectados por el estallido de las 2 granadas ya se encuentran en sus casas recuperándose, pero las investigaciones de este caso ya están en marcha a cargo del Ministerio Público. Tanto la Fiscalía del Ministerio Público a través de su equipo técnico y los médicos forenses estuvieron todo el día de ayer con nosotros haciendo todas las evaluaciones médicas de cada uno de ellos. E incluso se trasladaron conmigo hasta el centro asistencial y unos fiscales encargados del caso para hacer también la evaluación médica de nuestro funcionario, el que se encuentra con mayores heridas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel Tangir, envió un mensaje muy claro a la población y es que seguirá el patrullaje diurno y nocturno, inclusive aumentando el número de funcionarios para brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Desde la sede central de la policía del municipio Baruta, en Piedra Azul, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Precisamente autoridades buscan a los responsables de los 5 ataques con granadas fragmentarias que se produjeron en el país en 48 horas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. El más reciente de los ataques con granadas de mano se produjo este domingo a las 7:30 de la noche frente a la sede de la policía de Miranda, ubicada en la zona industrial de La Urbina. Las cámaras de vigilancia grabaron a 2 hombres a bordo de una moto. Uno de ellos detonó el explosivo que causó daños a 2 vehículos y a los ventanales de edificios cercanos. Indudablemente que es una retaliación por parte de la delincuencia organizada, indudablemente, ¿no? Más, sin embargo, son los organismos de seguridad y las investigaciones que se están llevando adelante lo que nos podrán dar con claridad y determinar con claridad de qué se trata esto y quiénes son los responsables de esto. En los atentados contra Polimiranda y el punto de control de Polibaruta en Las Mercedes se desconoce quiénes son los responsables y cuáles serían las motivaciones. Las autoridades involucradas sostienen que el 6CPC y el SEBIN deben investigar cómo estas armas de guerra, cuyos permisos solo tiene la Fuerza Armada, llegan a manos de la delincuencia organizada. Son granadas que indudablemente tienen un solo control. Inclusive nosotros como organismo de seguridad del Estado no tenemos facilidad de adquirir estos implementos explosivos, estos artefactos explosivos. Habría que revisar entonces con los organismos de seguridad del Estado, habría que revisar más a detalle, más a profundidad la procedencia de estos artefactos y cómo estos artefactos de alguna u otra manera llegan al colectivo. El oficial de la policía de Baruta, Gustavo Ochoa, herido de gravedad en el ataque ocurrido en Las Mercedes, continúa recluido en cuidados intensivos debido a la lesión que le produjo una esquirla en el cerebro. Su pronóstico es reservado. Sus compañeros y los 4 civiles afectados por el estallido se encuentran fuera de peligro. Según cifras de la policía de Miranda, en lo que va del año 2015 se han registrado en la Gran Caracas 15 ataques con granadas. En estos eventos fallecieron 15 personas. 4 funcionarios policiales y 11 civiles. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión.
El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control de Guárico a Juan Gabriel Loaiza Mireles y a un adolescente de 16 años de edad por su presunta vinculación con la explosión de una granada que fue arrojada a una estación policial en San Juan de los Morros el pasado domingo. Durante la audiencia de presentación, los fiscales designados imputarán al joven y al adolescente por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana. De acuerdo con la información preliminar, los mencionados sujetos a bordo de una moto arrojaron una granada fragmentaria contra las instalaciones de la sede de la Policía Regional. Se practicaron varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público, las cuales condujeron a su detención. A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció una supuesta crisis humanitaria de colombianos deportados por la situación fronteriza con Venezuela y destacó que tiene información preocupante sobre presuntas violaciones múltiples en materia de derechos humanos. El organismo constató que los ciudadanos del vecino país presentan dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud, además de ser víctimas de actos de discriminación y persecución por parte de autoridades y particulares. Lamentó que solo Bogotá permitiese la visita de sus funcionarios a la zona limítrofe y la falta de respuesta del gobierno venezolano respecto a esta solicitud. Y la UNASUR anunció que el gobierno de Venezuela acordó colaborar en la normalización de los colombianos que fueron expulsados a partir del 19 de agosto del país y que quieran regresar. El organismo expresó en la red social Twitter que Venezuela acepta propuesta de UNASUR para regularizar la situación de deportados colombianos en la frontera. La propuesta fue acordada por el secretario general del organismo, Ernesto Samper, y por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una reunión realizada en Nueva York. Bien, amigos, y vamos a revisar de inmediato cómo está el tráfico a esta hora en Caracas a través de nuestra aplicación Waze. Mucha atención porque hay bastantes zonas que están congestionadas. Lo que tenemos en pantalla es la carretera Petare-Guarenas, totalmente colapsada desde el túnel de la Gran Mariscal de Ayacucho hasta la ciudad de Caracas, hasta el distribuidor Boyacá. El tráfico prácticamente está paralizado. El movimiento de los vehículos de 9 kilómetros por hora. Vemos un poco más abajo también una zona bastante colapsada. Vamos a ver. Se trata de la Petare, de la avenida principal del Cafetal. En este momento es lo que tenemos en pantalla, que está totalmente paralizada en parte de su recorrido desde la sede de los bomberos de Caracas hasta prácticamente llegar a Chuao. Revisamos ahora también a esta hora. Aquí tenemos el distribuidor Boyacá. La Cotamil también tiene fuerte congestionamiento en el sentido este-oeste. Esta es parte entonces del reporte que tenemos a través de nuestra aplicación Waze y usted también puede unirse y puede ser nuestro reportero a través del grupo Tráfico Venevisión. Así es, con estas informaciones son las 7 de la mañana, 15 minutos. Vamos entonces a la pausa. Ya venimos con más. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con las informaciones. Se fue paralizada la producción de atún de la planta de alimentos Polar ubicada en Marigüitar por falta de materia prima. Esta situación tiene como consecuencia la suspensión laboral de 900 trabajadores del estado Sucre y además la paralización de la producción de 1.500 toneladas mensuales de atún. Se dio a conocer que hasta tanto no llegue materia prima, la planta trabajará al 5% de la capacidad instalada porque quedará funcionando la línea de producción de pepitonas. Los trabajadores anunciaron que tomarán las calles de forma pacífica hasta tener respuesta sobre la reactivación de la producción nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el encuentro sostenido con su homólogo guyanés, David Granger, fue exitoso y se acordó el regreso de los respectivos embajadores a ambos países. El mandatario nacional también exhortó a la comunidad caribeña a presentar y prestar su apoyo para consolidar el diálogo entre ambas naciones. Y logramos por lo menos dar un primer paso. Primer paso es regresar los embajadores y la embajadora venezolana debe llegar muy pronto a la capital de Guyana para reiniciar todos los lazos con la sociedad de Guyana y el pueblo guyanés. Y yo pido apoyo del Caribe para consolidar el camino del diálogo face to face. Durante un encuentro con líderes afrodescendientes en la comunidad de Harlem, el primer mandatario también resaltó su compromiso con los objetivos fijados por la ONU, sumándolos al plan de gobierno. El gobierno revolucionario que yo presido y nuestra revolución popular, antiimperialista, bolivariana, chavista del siglo XXI, socialista,
ha asumido y vamos a asumir con pasión los 17 objetivos aprobados por Naciones Unidas y las vamos a incorporar al Plan de la Patria que nuestro pueblo ha aprobado. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, espera que detrás de los ataques a funcionarios y a módulos policiales no esté la intención del gobierno de crear un ambiente de violencia para suspender las elecciones del próximo 6 de diciembre. Santiago Gutiérrez nos trae más detalles. No nos sorprendería que estos extremistas que están en el gobierno crean que por la vía de la violencia van a afectar las elecciones, van a intimidar, van a generar miedo. El gobernador Capriles fue más allá al advertir que el gobierno nacional podría decretar a muy corto plazo otro estado de excepción en entidades con límites y fronteras marítimas como Falcón, Carabobo y Miranda. Ellos son capaces de eso y más. Que este gobierno, su libreto sea tratar de que aquí haya una escalada de violencia y que eso sea como la justificación para decretar estado de excepción en otros municipios del país. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de decretar estado de excepción en todos los municipios que tengan costa. Retó tanto al presidente de la República como al ministro de la Defensa para que le digan al país por qué estas armas largas y granadas están en manos de particulares cuando son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Enrique Capriles Radonqui también criticó las declaraciones del presidente Maduro en la sede de la ONU, según la cual Venezuela es país ejemplo en el mundo. Dijo Capriles que por el contrario la situación es distinta y que el grupo de personas que fue a esta cita en los Estados Unidos no es representativa del gentilicio venezolano. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. El gobierno nacional garantiza los insumos para los hospitales, así lo afirmó Henry Hernández, viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio para la Salud, quien supervisó la llegada de 150 contenedores de materiales médicos. Liz Flores nos amplía. Al puerto de La Guaira continúan llegando medicamentos y materiales médico-quirúrgicos para abastecer la red pública de hospitales. El día de hoy estamos viendo y visualizando cómo están llegando agujas de punción lumbar, agujas de peridurales de las diversas medidas, los yelcos 22, 20, 24, 18, las inyectadoras y muchos elementos, batas y monos de cirujano descartables, pañales para adultos, materiales que se traducen en la protección de todos y todas las venezolanas que día a día están dentro de los centros de salud para garantizar una atención gratuita y de calidad gracias al gobierno bolivariano de nuestro presidente Nicolás Maduro. También garantizan los medicamentos que requieren los pacientes con trasplantes. Él es uno de los pocos países en el mundo que además de garantizarle la salud, es decir, el trasplante, el riñón, el hígado al paciente, además de garantizarlo, se le da la garantía de mantener ese órgano que se le colocó gratuitamente en los centros de nuestro país. Se le garantizan los medicamentos antirrechazo para que puedan vivir una vida sana y prolongada. Estamos hablando de ciclosporina, estamos hablando de micofelonato, estamos hablando de prednisona, estamos hablando de medicamentos que se encuentran dentro de nuestro país. Sabemos bien que existen transnacionales farmacéuticas que juegan con la salud de los individuos, pero nuestro Estado ha garantizado de forma permanente estos rubros. Destacó el viceministro Henry Hernández que todas las semanas llegarán al país cargamentos con los insumos hospitalarios necesarios. Informa que serán sancionadas aquellas personas que desvíen de manera irregular los materiales médicos para revenderlos a precios especulativos. Destaca que la Contraloría Social es indispensable para evitar este tipo de comercialización ilegal. Desde el puerto de La Guaira, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Y la Mesa de la Unidad Democrática rechaza acciones terroristas y uso de armas de guerra registrados en Caracas y en el interior del país en las últimas horas. Carla Salcedo Flores nos trae la información. El gobierno es responsable de esta situación, por re o por fa, bien sea porque los perpetradores de estos inaceptables hechos de violencia sean elementos vinculados a los grupos paramilitares oficialistas mal llamados colectivos, o bien sea porque se trata de bandas amponiles que al amparo de la mirada complaciente y de alguna manera incluso cómplice del gobierno han logrado armarse con incluso mayor poder de fuego que el que cuentan nuestras policías. Al hablar de la situación limítrofe con Guyana, la Mesa de la Unidad Democrática considera que deben haber acuerdos. La intransigente posición de Guyana es consecuencia de la equivocada política exterior del gobierno venezolano. Venezuela mantuvo desde la firma del Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, una política de Estado con el total respaldo de nuestro pueblo,
sustentada plenamente en los principios éticos y jurídicos que justificaban nuestra reclamación y en el derecho internacional. Desde la Florida, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. Fue suspendida la medida de cobro a los viajeros del impuesto de salida desde el aeropuerto de Maiquetía, anunciada por la Superintendencia de Administración Tributaria del Estado Vargas. El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, anunció que aunque ya no cobrarán 5.100 bolívares, equivalentes a 34 unidades tributarias, a todos aquellos que salgan del país, continuarán trabajando por un ajuste de la tasa a los niveles internacionales. Usuarios de Twitter informaron que algunos sectores en los estados Carabobo, Anzoátegui, Mérida, Aragua, Táchira, Miranda quedaron sin luz durante la noche de este lunes. Según reportes ofrecidos por Corpoelec, en algunos estados se llevaron a cabo cortes programados de electricidad como parte del Plan Nacional de Administración de Carga. En el estado Nueva Esparta fue restablecido el servicio eléctrico tras solventarse una perturbación que afectó el suministro de energía por el cable submarino hacia la isla de Margarita. Momento de hacer una nueva pausa. Así es, son las 7:27, venimos con más información. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. 7 de la mañana, 31 minutos. Dirigentes de Acción Democrática conmemoraron los 34 años de la muerte de Rómulo Betancourt. Destacaron el pensamiento y postura del líder frente a las azonadas y la presencia de militares en la dirección del país. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, dijo que ahora más que nunca están vigentes las palabras y el pensamiento civilista de Betancourt, expresidente de Venezuela y fundador del Partido Blanco. Pero esas frases y esa postura de Rómulo tienen estos tiempos un valor y una significación inigualable, porque todos sabemos que desde hace 17 años tenemos una presencia inconstitucional de los militares en el ejercicio del poder y peor que eso, declarando y participando en violación de las normas constitucionales. Luis Aquiles Moreno, subsecretario general de Acción Democrática, acompañado por militantes del partido, citó durante el homenaje en el Cementerio del Este algunas frases de Betancourt y destacó la importancia de rememorarlo en estos tiempos. Un momento donde se respiran nuevos tiempos, donde se respira cambio profundo en el acontecer político venezolano y obviamente el ejemplo de Rómulo Betancourt debe ser la luz que nos debe iluminar en los próximos meses, cuando estos cambios se empiecen a lograr. Acción Democrática señaló que el 6 de diciembre será una oportunidad para que los venezolanos realicen cambios en el país de manera democrática y electoral. Mediante la Gaceta Oficial número 40.749 quedó sin efecto la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Educación que ordenaba regular el tipo de alimentos ofertados en las cantinas escolares. La resolución 080, publicada el 4 de septiembre del año en curso, ordenaba vender alimentos y bebidas regidos por la normativa del Instituto Nacional de Nutrición y colocar en un lugar visible la lista de alimentos permitidos y prohibidos por el organismo. En las normas había regulaciones con el uso excesivo de sal, aceites y se prohibía la venta de bebidas energéticas para menores de 18 años. Internos de la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, iniciaron una huelga jurídica que consiste en impedir el acceso de los trabajadores del penal para exigir celeridad procesal. Dicen que no se cumplen los traslados por los que se retardan los juicios. Familiares confirman la medida y aseguran que en caso de no ser escuchados, pudieran tomar acciones más radicales. Según sus familiares, los reclusos no cuentan con los vehículos de traslados para los tribunales e igualmente carecen de ambulancias para el traslado de los reos que padezcan de alguna dolencia por enfermedad. También señalaron que en el área de enfermería no se cuentan con medicamentos y que el penal presenta graves problemas en los suministros de agua y alimentos. 3 bandas se fueron desmanteladas en el estado Aragua durante el fin de semana. Una de ellas se vinculada al paramilitarismo debido a sus modus operandi. Marjorie Arias nos tiene la información. Sometían a las personas y los secuestraban para después pedirle rescate. El segundo caso relevante que tuvimos durante el fin de semana fue la incautación de 3 kilos de cocaína y 340 gramos de crack. Tercer procedimiento relevante fue la recuperación, ¿verdad?, de 9 computadoras Canaimita
En los procedimientos se incautaron un total de 24 armas de fuego y 105 vehículos fueron recuperados. 2 antisociales abatidos y 5 aprendidos fue el saldo que dejó los 3 operativos desarrollados por la Dirección de Inteligencia, la Policía Estatal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el estado Aragua. Desde Telearagua, Marjorie Arias, Noticiero Venevisión. Más de 250 trabajadores de la planta Superenvases de Empresas Polar a partir de esta semana quedarán sin devengar su salario tras cumplirse los 60 días de paralización de la planta por falta de materia prima. Randolfo Blanco con los detalles. Los representantes del sindicato explicaron que según el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la suspensión de la relación laboral, tras cumplirse este domingo los 60 días cesantes, los trabajadores ya no recibirán el salario básico que estaban percibiendo mientras se reactivaba la planta. La información que manejamos nosotros es que ya algunos compañeros, por ejemplo, 16 compañeros de cereales, tienen 10 meses sobre esa figura y lo único que cobran es el cheque cesta, que es equivalente a 3.150 bolívares. Yo no sé quién podrá vivir con 3.150 bolívares mensual. La planta elabora el cuerpo y las tapas de las latas de los productos Polar. En estos momentos hay materia prima para el cuerpo, pero no para las tapas. El sindicato se reunirá en las próximas horas con la gerencia de la empresa para determinar en definitiva cuáles serán los beneficios que conservarán y cuáles perderán los trabajadores tras cumplirse 60 días de la suspensión laboral. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. La reunión de los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela en Santa Marta para tratar la crisis fronteriza fue postergada para el día de mañana. Fuentes oficiales informaron que su aplazamiento se debe a asuntos de agenda. La cita se celebrará en la Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar que en 2010 fue escenario del restablecimiento de relaciones en una reunión del presidente colombiano Juan Manuel Santos y del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez. La reunión fue acordada el pasado 23 de septiembre en Caracas durante el encuentro de las delegaciones ministeriales para ambos países, para acordar la normalización progresiva de la frontera cerrada desde el pasado 19 de agosto por Venezuela para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares. Entre otras informaciones, el bloque opositor del Parlamento tachirense acudirá al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad de la compra de productos regulados y no regulados por el terminal de número de cédula. El diputado Gustavo Delgado del Partido Social Cristiano COPEI considera que la medida ejecutada por el gobierno regional viola la Constitución de la República y la libertad económica de la ciudadanía. Rechazar ese acto administrativo del gobernador Birman Mora, en la cual por número de cédula, hoy los tachirenses tenemos que comprar los alimentos. Un acto administrativo ilegal. Esto va en contra de la Constitución, de los principios, valores y normas de la misma Constitución. Denunció que pese al estado de excepción decretado en Táchira, persisten las largas colas por alimentos en toda la entidad andina. Y la Unidad Popular Venezolana apelará a la sentencia de casi 14 años de prisión en contra de Leopoldo López por considerarla que el tiempo de la pena no es suficiente. El secretario general de organización del movimiento político, Carmelo González, informó que esperan la publicación del contenido de la sentencia para ejercer la acción jurídica. Esa sentencia que consideramos ínfima de Leopoldo López, donde solo 13 años y 9 meses, donde deberían de haberle colocado o enjuiciado 30 años de prisión, como le establece el Código Penal, donde llamó a destrozar la ciudad, la fiscalía. El dirigente de UPB también felicitó al presidente Nicolás Maduro por los encuentros sostenidos con sus homólogos de Colombia y Guyana, Juan Manuel Santos y David Granger, respectivamente. Dada la importancia que representa para los comunicadores sociales la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión y medios digitales, cerca de los 100 participantes que asisten al diplomado Balance y Equilibrio Informativo solicitaron un módulo adicional en torno a este tema, donde se aclararon las dudas existentes, así como la modificación de la cual fue objeto en el año 2010. Patricia Coll con los detalles.
Considerando la importancia que tiene conocer a fondo la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, el Diplomado Balance y Equilibrio Informativo que dicta la Universidad de los Andes, con el apoyo de Venevisión y la aerolínea Láser, dedicó 2 módulos para ampliar su análisis y estudio. Los periodistas, los comunicadores, los usuarios sepamos que hay una ley que, bueno, que es una ley, en el papel es una ley extraordinaria, una ley que promueve el ejercicio y la corresponsabilidad de todos los actores que hacen vida en ella. Por la discusión que se dio, pues podemos evidenciar de que el diplomado ya puede mostrar sus frutos, la discusión fue muy madura. La libertad de información, entendida como un derecho fundamental, tiene protección jurídica, lo que implica que para hacer buen uso de la misma se debe tener mucha responsabilidad. Responsabilidad que aumenta a medida de que los medios ejercen más influencia sobre sus receptores. Para Noticiero Venevisión desde Mérida, Patricia Col. Amigos, bienvenidos. Muchas personas que padecen enfermedades son discriminadas por su condición. Hoy les presento la historia de Alexandra, una joven guerrera que a los 12 años de edad le tocó lidiar no solo con el cáncer, sino también con el acoso escolar. Para mí fue muy difícil porque a mí me dio cáncer cuando estaba en 8º grado. Y fue muy difícil para mis compañeros aceptar que yo llegara de un día para otro con una peluca. No fue nada fácil. El impacto emocional por los cambios físicos chocó de frente con la reacción de algunos compañeros de clases. Cuando me encontraba en los pasillos del colegio siempre tuve situaciones difíciles y en un momento me alaron la peluca y ese fue un momento muy difícil para mí. Un abordaje a tiempo por parte de los padres y autoridades del colegio evitó situaciones peores. En el colegio tuvieron que explicarles a todos porque el colegio era muy chiquito. Entonces los reunieron a todos, les explicaron que estaba padeciendo de cáncer, que usaba peluca, que además se me notaba muchísimo porque era súper flaca, no tenía cejas y la peluca se notaba. 8 años duró Alexandra con cáncer. Le fue extraída la laringe, por lo cual no respira por la nariz y no tiene voz. Esto también le ha traído situaciones incómodas de adulta. Muchos la señalan por haber estudiado comunicación social. Me preguntan que por qué seguí estudiando esa carrera si yo no tengo cuerdas vocales. Les digo, sin cuerdas vocales también se habla y yo soy un ejemplo de eso. Además que aplica mejor que muchos que una acción vale más que 1000 palabras. Hoy Alexandra es la cabeza de la Fundación Ser Fuerte es mi Destino, una ONG que se encarga de ayudar a niños y jóvenes que padecen cáncer. Entre las misiones de esta ONG está brindarle felicidad, optimismo y apoyo a estos niños y recordarles que no importa qué tan cuesta arriba se vea la situación, siempre vale la pena luchar por la vida. Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña. Únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Durante las últimas 72 horas se registraron al menos 48 muertes por hechos violentos en Caracas, Zulia y Cojedes. En Caracas se reportaron 35 muertes violentas. Un joven identificado como Germain Alexander Chávez Rico, de 19 años, quien se desempeñaba como sargento segundo de la Guardia Nacional, fue asesinado en Ocumare del Tuy por motorizados que le propinaron un disparo en la cabeza. En Zulia se contabilizaron 12 homicidios. En el municipio San Francisco asesinaron a una comerciante identificada como Migdelis Coromoto Zulbarán. La víctima fue perseguida por pistoleros en plena vía pública, quienes le efectuaron más de 8 impactos de bala. Autoridades hallaron todas sus pertenencias, por lo que no descartan que el móvil del crimen fuera el sicariato. En Cojedes, un funcionario de la Policía Estatal, identificado como Miguel Ángel Hinojosa, de 38 años de edad, fue asesinado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en la cara y le robaron su arma de reglamento cuando salía de su vivienda ubicada en el complejo urbanístico San Ramón de la ciudad de San Carlos.
Bien, veamos de inmediato qué es lo que pasa en el mundo y lo hacemos en un principio desde los Estados Unidos. Así es, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió levantar el embargo económico a Cuba al considerar que no tiene vigencia. Así lo manifestó durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Obama defendió el acuerdo nuclear con Irán y pidió unión en la lucha contra el terrorismo para lograr la paz en el mundo. En cuanto al conflicto interno en Siria, el mandatario estadounidense calificó de tirano al mandatario sirio Bashar al-Assad y aseguró que su país está preparado para trabajar con cualquier nación, incluidas Rusia e Irán, para resolver la crisis en ese país árabe. Estos contactos y nuestro progreso da confianza de que nuestro Congreso levantará un embargo que ya no debería existir. Cuando un dictador atenta contra la vida de miles de personas, ya no es un asunto interno del país. Recordemos dónde comenzó todo. Assad reaccionó contra protestas pacíficas, aumentando la represión y asesinando a su pueblo. El mandatario estadounidense defendió las sanciones impuestas a Rusia tras la anexión de Crimea, al tiempo que precisó que no busca una nueva guerra fría y tampoco pretende aislar a Rusia por la crisis con Ucrania. Bien, en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Cuba, Raúl Castro, exigió el fin del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la isla y también al cierre de la cárcel de Guantánamo. Castro afirmó que la normalización de las relaciones con la nación estadounidense se dará cuando cese el embargo. El mandatario cubano expresó su solidaridad con Venezuela frente a lo que a su juicio son intentos de desestabilizar el orden constitucional en el país. Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla y se compensa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufren. El jefe de Estado cubano pidió a la comunidad internacional que no intervenga más en Siria al considerar que es un pueblo que debe resolver los conflictos internos del país. Asimismo, instó a la Unión Europea a atender el problema migratorio, ya que desde su perspectiva, la comunidad política del viejo continente ha contribuido a agudizar esta crisis humanitaria. 193 estados integrantes de las Naciones Unidas participan en la sesión número 70 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Líderes latinoamericanos de Brasil, México y Argentina abordaron temas de relación al terrorismo, migración, seguridad y políticas económicas. La multiplicación de los conflictos regionales con potenciales destructivos, así como la expansión del terrorismo que mata a hombres, mujeres y niños, que destruye el patrimonio de la humanidad, que expulsa de sus comunidades a millones de personas, demuestra que la ONU tiene un gran desafío. Nuestro presente está marcado por el movimiento migratorio de millones de personas que buscan mejores condiciones de vida. Lamentablemente, en todos los continentes, en todas las latitudes, los migrantes viven historias de riesgo, rechazo, discriminación y abuso. La sostenibilidad, tal vez uno de los principios más importantes, porque habla de pagar la deuda y honrar las deudas, pero no a costa del hambre y la miseria del pueblo, sino a través de un proyecto político y económico. También el mandatario paraguayo Horacio Cartes pidió no darle la espalda a los refugiados, mientras que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamó a respetar los tratados internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso en el mismo debate de la ONU la creación de una amplia coalición internacional para luchar contra el terrorismo, similar a la que se creó para luchar contra el líder nazi Adolfo Hitler. En Alemania, la Fiscalía de Braunschweig ordenó una investigación contra el expresidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, por el presunto delito de fraude por emisiones de gases contaminantes en sus motores diésel.
Finalizamos en Estados Unidos, donde la NASA informó sobre el hallazgo de pruebas contundentes que demuestran la existencia de agua salada en nuestro vecino planeta Marte. Momento de hacer una nueva pausa. Así es, son las 7:53. Ya venimos con más información. Bien amigos, comenzamos con las noticias de estreno de estrellas con Aretha Franklin, Andrea Bocelli y Juanes, quienes le cantaron al Papa Francisco en la fiesta de las familias. En Filadelfia, en un multitudinario acto, varios artistas cantaron para el sumo pontífice. La cantante Aretha Franklin tuvo la oportunidad de interpretar Amazing Grace. El tenor Andrea Bocelli cantó un conmovedor Padre Nuestro junto a la Orquesta Filarmónica de Filadelfia. Y aunque no contó con la presencia del Papa Francisco mientras cantaba, el colombiano Juanes interpretó A Dios le pido y luego tuvo la oportunidad fuera del escenario de conocerlo y entregarle un Cristo de hierro forjado elaborado por el escultor Cristóbal Gaviria. El Papa Francisco pidió al mundo por las leyes para el desarrollo de las familias por ser la fábrica de la esperanza. La Fundación para la Investigación sobre el SIDA celebró la 7ª gala anual en Milán y las reconocidas Naomi Campbell, Heidi Klum y Dakota Johnson destacaron como las mejores vestidas del evento. Klum lució un vestido de Versace que dejó poco a la imaginación, pero de forma muy elegante, así como la modelo Naomi con las transparencias de su traje negro, mientras Dakota Johnson lució brillante con una pieza de Dior en seda. Seguimos con Jennifer López, quien es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para ser la primera persona nombrada como defensora de las mujeres y niñas. J.Lo, junto a su hermana, creó una fundación que trabaja por el bienestar de las mujeres y los niños y dijo que aunque han progresado mucho con esta labor, está muy feliz de tener la oportunidad de prestar su voz para asegurar que todas las niñas y mujeres del mundo tengan acceso a la seguridad, salud, educación y motivación. Bien amigos, y así finalizamos las informaciones. Recuerde, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y usted decide. Feliz martes para todos. Hasta mañana.